Bueno, es el próximo día 9 de enero cuando tiene que declarar el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Castejón, a propósito del caso en el que está siendo investigado y ahora ya imputado además por su plaza en la Diputación de Badajoz, por el cargo que se creó ad hoc para él, como jefe o responsable de las artes escénicas, musicales, etcétera, etcétera, de esa Diputación. Una plaza que se crea, fíjense ustedes, es profeso, con una partida extra de 123.000 euros, pese a no ser necesaria, y además haber mostrado previamente, días antes, 2 o 3 días antes, sus reticencias, el presidente de la Diputación, que luego la aprueba. Pues decía, oiga, no me pidáis más porque aquí no tenemos dinero para dotar de más plazas esta Diputación. No puede venir más gente a trabajar en esos términos y con esas cantidades. Bueno, pues aún así, como es el hermano de Sánchez, se le crea la plaza para colocarle ahí. Gonzalo Cordón nos amplía la información. Así es, según los MES intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Diputación de Badajoz creó una plaza para el hermano de Pedro Sánchez bajo las reticencias iniciales del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, tras haber rechazado 6 días antes la contratación de mayor personal. La Diputación de Badajoz aumentó su presupuesto de manera urgente con una partida extra de 123.000 euros, pese a que los directores del Conservatorio Superior y Conservatorio Profesional de Música consideraron que no era una necesidad prioritaria frente a otras necesidades que el propio Gallardo consideró excesivas. David Sánchez pidió a la Diputación trabajar presencialmente 2 días al mes, petición que la propia Diputación aceptó. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en el Consejo de Ministros, afirma que las denuncias de lo que denomina como ultraderecha son falsas. La misma forma de proceder a la hora de presentar una denuncia, con informaciones falsas. Parecía que era un incremento patrimonial de una persona que aludía aproximadamente, creo que era a 1,4 millones de euros. Este mismo informe habla de errores de cálculo, porque donde algunos decían ese 1.400.000, vemos que son 68.000 euros. Bueno, oyendo a la portavoz del Gobierno, da la impresión de que la juez de Badajoz, que ha citado a declarar como investigado o imputado al hermano de Sánchez, está instruyendo una causa basada en informaciones falsas. Es lo de siempre. Al final, luego, la realidad desborda esas irrealidades que desde el Gobierno se venden para intentar desacreditar estas investigaciones judiciales. David Vigario es el delegado del Mundo en Extremadura y conoce bien el paño y todo lo que se está investigando al respecto. Buenas noches, David. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Pues eso, pareciera que no hay nada, que se están investigando bulos y noticias falsas, ¿no?, por parte de esa juez, a pesar de que le ha citado a él y a 9 personas más, entre ellos el presidente de la Diputación, como imputados en esta causa. Claro, hay que recordar que estamos en el periodo de instrucción y vamos a ver si luego se abre el proceso oral, ¿no?, juicio oral. Pero podía haber ya dado el carpetazo a la jueza y no lo ha hecho. Y si uno lee los más de 400 folios en estas últimas prácticamente 24 horas desde que hemos tenido acceso a ellos, pues hay algunas cosas, mala información que ya veníamos teniendo desde los últimos meses, o yo te podría decir aquí sobre el terreno en Extremadura desde el año 2017, que hay algunas cosas que saltan de ojo. Que eso tenga un recorrido penal para sentar en el banquillo, eso lo tendrá que decidir la juez, evidentemente, y también va a ser fundamental el testimonio, no solo de los que tú has hablado, que son los principales investigados. Por cierto, todavía hay correos que debe de investigar la UCO o de que coger la UCO porque fueron al Ayuntamiento de Villanueva, porque hay que recordar también que el presidente de la Diputación y líder socialista extremeño en aquella época era alcalde de Villanueva. Y también se van a interceptar, y digo en un futuro, aunque la jueza le ha pedido a la UCO que sea cuanto antes posible, porque ya han ido al Ayuntamiento de Villanueva y no lo han podido conseguir todavía interceptar y entrar en el ordenador por un problema con las empresas que había, y finalmente no tiene constancia todavía la jueza de lo que pueda desde allí, desde el Ayuntamiento de Villanueva, haber dicho el entonces alcalde y ahora líder del PSOE extremeño. Pero que tienen que declarar y que el proceso sigue. Por ejemplo, van a declarar el día antes los 3 principales responsables de Hacienda que hicieron ese informe famoso que al principio no firmaron y que luego a requerimientos de la propia jueza ya sí lo firmaron. En fin, que hay muchas cuestiones por dilucidar y que esto pues todavía está empezando. Eso que dices, David, perdóname, los informes de Hacienda, estos informes de Hacienda, que no los firmaron,
los inspectores en cuestión. Al principio no. Por eso, decían que no había nada, que no habían encontrado nada irregular en las cuentas o patrimonio del señor Sánchez Castejón. Ellos decían que con la información que ellos tenían, sí, y la información que ellos tenían fundamentalmente las trasladaba el propio investigado. Claro. Y que todavía no había, ellos además lo decían en el informe, que no tenían capacidad material ni personal ni incluso podríamos hablar hasta de técnico y hasta diplomático para establecer en Portugal una comisión regular de investigación, que no tienen material para eso. Eso sí lo dejaban claro, que con la información que tenían. Y está el tema ético también. Claro, pero ¿por qué no lo firmaron? Si lo tenían tan claro, ¿por qué no firmaron aquel informe? Porque a lo mejor alguien les dijo, oye, pasar de puntillas sobre esto, no metáis la nariz, porque este es el hermano del presidente del gobierno. Porque probablemente a otro ciudadano lo investigan por tierra, mar y aire, que es lo que suele pasar, por otra parte. No es una crítica. Si nos falta alguna factura, ya sabes, ¿no? Exactamente. Está el tema de Hacienda, está el tema de la falta, de la posible o presunta falta laboral de no acudir a su puesto de trabajo, y está el tema que yo creo es fundamental y en el que más se centra en estos momentos la investigación, a falta todavía de tiempo por delante, de cómo se creó la plaza, no solo en el 2017, que ya lo hemos hablado aquí, con un tribunal que eran todos políticos para examinar a 11 músicos, y claro, le ponen 10 en todas las facetas, máxima puntuación, al hermano de Pedro Sánchez, y a los otros 10 concursantes pues se les baja mucho la nota. Esos políticos que conformaban, eran altos cargos políticos que conformaban ese tribunal, ese jurado, ¿qué conocimientos tenían del ámbito musical? Tengo aquí los 11 ejes. Uno, por ejemplo, le ponen un 10 en liderazgo de grupo. ¿Cómo se puede evaluar a 11 personas en una entrevista personal para poner a un 10 y a otro un 2 en liderazgos de grupo por parte de 4 políticos? Claro, eso luego tiene un recorrido penal, yo no lo sé. Esa es la primera parte. Pero es que se crea otra plaza, y lo habéis apuntado al principio. No solo está el de coordinador de conservatorios, por cierto, 2 conservatorios, no es que vaya a coordinar 15 conservatorios que hay en Extremadura. Había 2 y los 2 en Badajoz. Y ya tenían su propio director cada uno. O sea, metemos otro alto cargo. ¿Qué decían esos 2 directores de conservatorio? ¿Y qué decían los sindicatos cuando el tema pasó por la mesa de personal? Nos faltan violinistas, nos faltan pianistas, no se están cumpliendo las horas con los alumnos que pagan su matrícula y dan menos horas de piano. No está abierta la biblioteca porque el último bibliotecario se jubiló y no se ha reemplazado la plaza, la biblioteca está cerrada. ¿Sabéis qué se hizo con la biblioteca? Cuando entró y consiguió la plaza David Sánchez Pérez Castejón, se derribó la mitad y se le hizo un despacho ahí. O sea, no se concretó ningún... Y de hecho, a día de hoy esa biblioteca está cerrada. Bueno, la mitad es un despacho sin utilizar, con los libros tirados, y eso ya no se ha vuelto a abrir en 7, 8 años que lleva... Desde el 2017 ahora, David Sánchez Pérez Castejón trabajando en la Diputación. Quiero decir que hay una serie de cuestiones que va a investigar, y la última, que para mí también es muy importante, porque en esos correos sí se ve un poco el proceso. En el 2022, hace menos de 2 años, ahora en diciembre, se van a cumplir 2 años, se le crea una nueva plaza, que es el de jefe de artes escénicas. Él estaba como coordinador de esos 2 conservatorios. Y en el 2022 se le crea una plaza y no sale a concurso. Y no sale a concurso. Se le da a él directamente esa plaza. Y ahí, en esos correos, es cuando se ve cómo esa plaza, dijéramos, está confeccionada para que no se saque a concurso, para que no se pase por mesa general de negociación con los sindicatos, para que no vaya a pleno, para que sí se consignen los presupuestos y para que finalmente de un día para otro, un día vas a trabajar como director responsable de los conservatorios y al día siguiente eres jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Y 123.000 euritos de Lada. Por eso digo que es que hay mucha... Hoy escuchando las opiniones de los implicados, evidentemente, fundamentalmente a Miguel Ángel Gallardo, que va a acudir, por cierto, no solo que vaya a acudir ya al Congreso como imputado, sino que el proceso de primarias que se le había obligado, porque Miguel Ángel Gallardo era muy sanchista en un principio, apoyaba a Pedro Sánchez,
Pero luego surgió un sector crítico en Extremadura muy ligado a Pedro Sánchez, que hace un año aproximadamente puso en duda su liderazgo, se armó una corriente crítica contra él y se presentaron a las primarias en el pasado mes de marzo y la ganó por escaso margen de diferencia, pero la ganó Miguel Ángel Gallardo. Y ahora se abre un nuevo proceso de primarias, ¿y sabéis cuándo votan? Unas semanas apenas, 2 días después de que declare ante el día 9 de enero. Si hay otra corriente y se presenta otra lista, que ya veremos qué ocurre, el día 11 los militantes del PSOE en Extremadura van a votar a 2 listas y una de ellas está imputado. Alguno que ya se va haciendo mayor, Antonio, esto hace algunos años no ocurría. No ocurría. Pues está claro que más allá de los intentos de desacreditar lo que está investigando la juez de Badajoz, tiene materia para largo, para aclarar muchas dudas y cuestiones que en algunos casos pueden ser irregularidades administrativas, no sabemos el alcance desde el punto de vista penal si lo hay, pero de luego irregularidades administrativas ahí huele mal todo lo que está girando en torno a esas 2 plazas que se crean ad hoc para el señor Sánchez Castejón, hermano de Pedro Sánchez en Badajoz. Muchísimas gracias, David Vigario, delegado del Mundo en Extremadura. Gracias y buenas noches, David. A vosotros muy buenas noches. Hasta siempre, un abrazo.